Jesucristo, sus coincidencias y sus confrontaciones. El día de hoy el tema lo he titulado de la siguiente manera: 4 pruebas de una verdadera conversión. Para los que toman nota, repito, 4 pruebas de una verdadera conversión. Y vamos a aprender de la historia de Zaqueo. Este encuentro que tuvo Jesús con este interesante hombre, este chaparrito, ¿verdad?, tan famoso, Zaqueo. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos has dado en adorarte, alabarte. Y ahora, Señor, estamos sentados a los pies del más grande Maestro, el Espíritu Santo. Guíanos hacia toda la verdad, Señor. Queremos oír tu palabra y conocerte más. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos del audio, no sé si pudieran usar mejor el otro micrófono como en la mañana. Gracias. Muy bien, hermanos, este encuentro de Cristo con Zaqueo es un encuentro muy conocido por todos los cristianos. Incluso es una historia que desde niños en la escuela dominical pues nos la contaban cada que se prestaba la oportunidad, ¿no? Hasta cantos, coritos se han escrito respecto a este personaje tan interesante como es Zaqueo. A lo mejor algunos se acordarán, ¿verdad? Yo tenía 12 años, ya no era un niño, era un adolescente, pero nos cantaban el corito: Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Sí. Entonces, y ha sido una historia muy popular, una historia muy bonita, pero es una historia que no es una historia exclusiva para los niños. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? ¿No? Más o menos, sí. Bueno, lo están ajustando, vamos a subir volumen ahorita. Esta es una gran historia, hermanos, que trata sobre la conversión de un hombre que la mayoría de la gente nunca hubiera pensado que se convertiría. Este hecho es asombroso. Y al ser así de asombroso este hecho, es una demostración de que Cristo puede salvar todavía a cualquier persona. Cristo puede salvar a cualquier persona sin importar cuán imposibles sean sus circunstancias. Así como lo oyen, Dios puede salvar desde la persona más inculta hasta la persona más culta, más letrada, o hasta el científico o a la persona más inteligente que pueda existir sobre la tierra. Este encuentro tiene unos contrastes muy interesantes con la historia del joven rico que estudiamos la semana pasada, o mejor dicho, hace 15 días. En cuanto a sus semejanzas, ambos eran ricos y ambos mostraron un gran deseo por acercarse a Cristo. Ambos corrieron a verlo, ustedes recordarán, el joven rico corrió y hasta se inclinó delante de él, ¿verdad? Y le decía: Señor. Pero también hubo contrastes entre este joven rico y Zaqueo. El joven rico era mucho más noble que Zaqueo. El joven rico se esforzaba en cumplir los mandamientos, o al menos eso es lo que parecía. Pero Zaqueo era un recaudador de impuestos que definitivamente no había vivido de acuerdo a los mandamientos de Dios. Otro contraste que vemos entre estos dos personajes
es que el joven rico no se separó de sus riquezas para seguir a Cristo, pero Zaqueo hizo todo lo contrario. Zaqueo obedeció al llamado de Cristo e incluso estuvo dispuesto a desprenderse de su dinero por la causa de Cristo. Este hecho es muy loable en sí mismo. Zaqueo, hermanos, aunque era un hombre malvado, se convirtió. Pero el joven rico que vimos hace 15 días, aunque era un hombre aparentemente recto, no se convirtió. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme? El joven rico no lo hizo porque tenía muchos bienes, se fue y no siguió a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a una conclusión lógica. La conclusión es que Zaqueo estará en el cielo por toda la eternidad, pero el joven rico estará en el infierno por toda la eternidad. ¿Cómo debemos entender nosotros estas dos historias? Bueno, de una manera muy simple. Según respondamos al llamado de Dios, eso va a determinar nuestro destino eterno, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la trepada o la escalada de Zaqueo. Allí en el versículo 1 dice que Jesús entró y pasó por una ciudad que se llamaba Jericó. Ahí va a poner siempre su separador. Zaqueo vivía, hermanos, en esta ciudad, Jericó. Y esta ciudad, esto es muy interesante lo que voy a decir a continuación, estaba bajo una maldición de parte de Dios por causa de sus pecados. Esta ciudad fue destruida por Josué y los israelitas cuando entraron a Canaán. Dios había puesto una maldición sobre Jericó y sobre su construcción. Y a pesar de que Jericó era exteriormente una hermosa ciudad, era muy corrupta en sus entrañas. Eso es algo que todavía nosotros podemos vislumbrar con toda claridad en pleno siglo XXI. De hecho, hoy en día hay países que viven bajo la maldición de Dios o bajo maldiciones de Dios también por sus pecados. Eso es algo que la mente humana no logra entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un Dios de amor pues pueda tener bajo maldición una nación? ¿Cómo es posible que un Dios de misericordia sea capaz de permitir que haya plagas, que haya desastres, que haya hambruna, que haya destrucción en ciertos lugares? Pero bueno, es una realidad. Egipto, por ejemplo, aunque es un país con mucha historia, de hecho de las más antiguas del mundo, sin embargo es un país que cuando estás allí es muy evidente que Dios lo maldijo en algún momento, y ustedes recordarán las plagas que atacaron a esta gran nación. Y Egipto podrá ser un país que tiene mucha historia, pero es un país que está bajo la maldición de Dios. Es un país en muchos sentidos que se nota que está mal. Por ejemplo, es un país muy sucio, es un país que tiene un olor feo. Yo ya estuve ahí y sé lo que les digo, yo lo experimenté en carne propia. Hay moscas por donde sea, hay muchísima pobreza, hay enfermedades terribles. Es un país donde no llegan todos los medicamentos y la gente muere constantemente hasta de enfermedades que no deberían morir. Llámese que se complicó una gripa o un resfriado, se convirtió en una pulmonía y nunca se pudo atacar a tiempo y han muerto. Y muchas cosas más. Es un país sin infraestructura, tiene un ambiente generalmente muy deplorable. Es un país que evidentemente se nota que ha estado durante muchos años, durante muchos siglos, bajo la maldición de Dios por sus pecados. Ahora, hay países en Norteamérica que también están bajo la maldición de pecado, países europeos, ciudades en los Estados Unidos, pero bueno, no vayamos tan lejos. Aquí en México, nuestro país, y especialmente en muchos pueblos, donde se nota claramente que están también bajo la maldición de Dios por sus muchos pecados, especialmente por aquellos pecados de idolatría. Saben, la Biblia habla del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero implícitamente en la blasfemia contra el Espíritu Santo está el pecado de la incredulidad, ¿sí? Y cuando hablamos de incredulidad es porque la gente decide creer en algo además, o mejor dicho, aparte de Dios, aparte de alguien que no es el Dios verdadero, que es nuestro Dios. Cuando en los pueblos sucede eso, hermanos, serán pueblos muy bonitos, pueblos mágicos, ¿verdad? Extraordinarios, pero a veces somos testigos y oímos historias y que dicen, no, aquí había una iglesia cristiana, pero no sé, el pueblo la quemó.
la destruyó y mataron a las únicas familias cristianas que había. A otros los corrieron. Y bueno, serán pueblos muy bonitos, pero vemos que viven bajo la maldición de Dios en muchas circunstancias. Mueren a temprana edad, hay plagas, hay muchas situaciones en las cuales se encuentran en nuestros pueblos aquí en México. Sin embargo, allí en Jericó, a pesar de que era una ciudad bajo la maldición de Dios, Cristo hizo algunos milagros notables, como por ejemplo la sanidad del ciego Bartimeo y también la conversión de Zaqueo, este personaje del cual estamos hablando el día de hoy. Y es que hay algo muy claro que podemos descubrir en esto, que cuando Cristo aparece en escena, Él puede convertir la maldición en bendición. Amén. Dile al que está a tu lado, Él puede convertir la maldición en bendición. ¿Cuántos lo creen? Muchos de nosotros antes de venir a Cristo teníamos vidas maldecidas, ¿no? La familia era un caos realmente. Había divorcios y que el papá se divorció, que el hijo se divorció, que el nieto se divorció y que el tío se divorció y el sobrino se divorció. Había maldiciones ahí. La familia era un caos, nuestra conducta moral no era la mejor y no digamos nuestra vida espiritual, era peor todavía. Sin embargo, a partir de que rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo como lo hizo Zaqueo, Dios cambió la maldición en bendición. ¿No es cierto, hermanos? Y eso cambió y transformó todo el ambiente de nuestra vida y todo el ambiente de nuestra familia. Hoy nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios. Con problemas sí, con circunstancias también, con cosas que nos desafían, por supuesto que sí, pero no es lo mismo que cuando no teníamos a Cristo. Hoy nosotros en Cristo podemos enfrentar esos problemas y salir más que vencedores en Él. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Porque Dios ha convertido la maldición en bendición. Ahora, recuerden que lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir, mucho menos Satanás, porque Satanás es un servidor de Dios y él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Sí, y es justo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ustedes recordarán la historia del profeta Baal, que este profeta por dinero, un profeta de Dios, un profeta que Dios le hablaba, que tenía una comisión específica para el pueblo de Israel, sin embargo se dejó fascinar por el dinero. Y este profeta, por dinero, se dejó contratar para maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. No lo busques, solo anótelo, pero ahí en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, dice así: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, o las maldiciones que decretó contra el pueblo de Israel. Dice: y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Dile al que está a tu lado: Jehová tu Dios te ama. Dile: y por eso Él cambia la maldición en bendición. La palabra maldición aquí en el original significa daño y destrucción. La palabra bendición aquí en el hebreo es la palabra barak, que significa prosperidad y vida. Entonces el versículo se leería más o menos así: mas no quiso Jehová tu Dios oír las maldiciones de Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió el daño y la destrucción en prosperidad y vida, porque Jehová tu Dios te amaba. Hermanos, las vidas que Satanás dañó y las vidas que Satanás destruyó por el poder del pecado, y estoy hablando de nosotros, hoy están cambiadas por la bendición de Dios. Es el barak de Dios. Hoy están cambiadas, hermanos, por la prosperidad espiritual y la vida verdadera que el Señor nos ha traído a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Ese es el trabajo que Dios hace día a día hacia nosotros, su iglesia. Algo interesante es preguntarnos qué posición tenía Zaqueo en el pueblo. Es importante esta pregunta porque no toda la gente hoy quiere venir a Cristo debido a la posición que tiene en la sociedad. Ahí en el versículo 2 de nuestro texto dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y además era rico. Entonces ahí vemos su posición. Era publicano. Un publicano en el Nuevo Testamento era un recaudador de impuestos para el gobierno romano.
Estos hombres eran un grupo despreciable, no solo porque recolectaban dinero para el opresor que era Roma, sino también porque ellos eran muy deshonestos. Los recaudadores de impuestos tomaban ventaja de la gente para obtener dinero injusto de ellos. Y una de las maneras para recaudar dinero injusto de ellos era la extorsión, la mordida, los pagos ilícitos y el chantaje. Todas estas eran las maneras por medio de las cuales los publicanos se enriquecían. Para los judíos en general, y sobre todo para los judíos piadosos, un publicano era sinónimo de un pecador o de un gran pecador, y por lo tanto era menospreciado como muy pocos en la sociedad. O sea, era algo repugnante para la sociedad judía. Tan así que cuando los veía, ellos los escupían en sus rostros. No les importaba a veces meterse en problemas, los aborrecían, porque aunque eran ciudadanos judíos, ellos trabajaban para Roma, pero no solamente recaudando impuestos, lo acabo de decir, sino que ellos extorsionaban a los judíos, a sus compatriotas, a sus compañeros, a sus familiares judíos para enriquecerse a costa de ellos, ¿sí? Ahora, Zaqueo no solo era un publicano, acabamos de leer que era un jefe entre los publicanos. Y si era un jefe entre los publicanos, indica que tenía a muchos publicanos bajo su mando. Así que Zaqueo era especialmente odiado por la sociedad. Este punto nos enseña algo muy importante. Este punto nos enseña que la gracia de Dios no está limitada solo para gente buena. Porque mucha gente dice, no, es que ir a la iglesia, solo los buenos van a la iglesia. Pero esta historia de Zaqueo nos enseña que la gracia de Dios no está limitada tampoco para los más religiosos, ¿sí? Esta historia no nos dice que la gracia de Dios esté limitada solo para algunos cuantos o para algunos escogidos. No, escúchenme bien, la gracia de Dios está disponible incluso para los más corruptos y para los más malos e inmorales de la sociedad. También para ellos hay disposición de gracia. Sí, los políticos corruptos de nuestros países, de nuestras sociedades, los políticos inmorales, los ladrones como Zaqueo, esta gente que hace de las suyas y se enriquece a costa de la pobreza de un país, que no tiene temor de Dios en ningún sentido, que son gente de los más corruptos, hermanos, y conocidos a nivel mundial. También la gracia de Dios está disponible para ellos, sí, así como lo oyen. Y no solo para ellos, también para los asesinos, también para los violadores, también para los secuestradores, también para los narcotraficantes, para todos, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona, por muy mala y miserable que sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo? Bueno, él era también, o él pertenecía también a un grupo político de los cobradores de impuestos. Él también recaudaba dinero a favor de Roma. Él también era odiado por los judíos. Sin embargo, también la gracia de Dios lo alcanzó. Cuando Jesús iba pasando por una de las entradas a Jerusalén, dice la historia que ahí estaba Mateo sentado en la mesa cobrando impuestos, y cuando Jesús lo vio, los dos se miraron y Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo mismo cuenta que al instante lo siguió. ¿Qué pasó? La gracia de Dios también alcanzó a este hombre corrupto, a este político odiado por los judíos. ¿Se acuerdan de Barrabás? Bueno, él era un delincuente, él era un ladrón, él era un asesino, quizá un violador. Él era una de las más grandes escorias en la sociedad judía. Pero cuando el pueblo gritaba, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo, en ese momento la gracia de Dios lo alcanzó también a él y quedó absuelto de sus pecados. Parece que Barrabás no lo entendió en ese momento. Y ya lo expliqué recientemente, Barrabás éramos tú y yo. Tú, yo, mi esposa, mis hijos, cada uno de nosotros merecíamos estar en la cruz donde Cristo estuvo. Tú y yo somos ese Barrabás. Pero ¿sabes qué? La gracia nos alcanzó como alcanzó a Barrabás.
y cuando nos alcanza la gracia, nuestros pecados son absolutamente perdonados. Qué maravilla, ¿no, hermanos? La enorme gracia de Dios, hermanos, alcanza a toda clase de persona. A eso se refirió Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, solo anótelo, versículo 14 al 16, cuando dijo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oiga esto, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud, no dice tomaron algunos, ni dice tomaron los elegidos, ni dice tomaron los más buenos de la sociedad, ni tampoco dice lo tomaron los más religiosos. No, dice porque de su plenitud de la gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dile a tu hermano, gracia sobre gracia. Te levantas el lunes y abres tus ojos y dices: gracias, Señor, por esta gracia. No merecía amanecer despierto, y el martes lo mismo, y el miércoles amanecer vivo, y el martes igual, y el miércoles igual, y el jueves, viernes, sábado, domingo, y ya pasó todo un año y ya entramos al 2020. Hermanos, la gracia de Dios nos sigue alcanzando hasta el día de hoy. Dios es bueno. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y tenemos la vida y tenemos la misericordia de Dios, pero tenemos trabajo y tenemos algo de salud y tenemos paz y tenemos tranquilidad y tenemos la bendición de Dios. Eso es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. A Él sea toda la gloria, hermanos. Esta gracia le alcanzó a Zaqueo. ¿Cuántas posesiones tendría este hombre? Lucas dice ahí en el versículo 2 que era un hombre rico. En el versículo 8, Zaqueo utiliza una frase interesante. Dice: si a alguno he defraudado. Si a alguno he defraudado. ¿Qué quiere decir esta declaración? Que la riqueza de Zaqueo había sido generada en gran parte porque sabía cómo extorsionar a la gente a través de medios deshonestos. Entonces, la riqueza de Zaqueo no había sido el resultado de un trabajo duro y honesto. La riqueza de Zaqueo había tenido mucho que ver con la deshonestidad y la crueldad hacia los demás, porque incluso hasta a los pobres se los transaba. Bueno, qué bueno que no hay aquí, pero los hay, que hasta los pobres se transan. Y hay un proverbio que está lleno de sabiduría, por eso proverbio significa sabiduría, muy impactante, que dice que mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Sí, repito, mejor es el pobre, mejor es comer un platito de frijoles de la olla con un poquito de queso cotija, ¿verdad? Y una tortilla con sal, pero en paz, ¿no? Incluso es mejor que una noche ni siquiera tengas para cenar, se te acabó la quincena, pero que duermas tranquilo. Dice que el de perversos caminos y rico. ¿De qué nos sirve una casa artesonada? ¿De qué nos sirve una mesa llena de manjares? ¿De qué te sirve comer todos los fines de semana en restaurantes? ¿De qué nos sirve si la casa está llena de contiendas? Si no hay paz, si no hay amor, si no hay cariño, no hay abrazos, no hay besos, no hay amor a Dios, no hay adoración a Dios, no hay comunión con Dios, no hay nada. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y que tiene todo entre comillas. Bueno, este era Zaqueo antes de su encuentro con Cristo. Era un hombre de perversos caminos y rico. ¿Y saben qué? Esta es la razón por la que mucha gente prefiere no venir a Cristo, porque no quieren dejar su deshonestidad, no quieren dejar de transar, no quieren vender kilos de a kilo. Los mecánicos inventan fallas a los autos que no tienen. Los jefes no pagan sueldos completos, les retienen su salario a sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Les falta un encuentro personal con Cristo.
Verán, Zaqueo hizo algo que muchos no quieren hacer, pero esto que hizo cambió su vida para siempre. Dice que buscó en el verso 3 ver quién era Jesús. Zaqueo buscó ver quién era Jesús. Oye, Jesús lo ponen al nivel de los buenos maestros nada más, o de un buen filósofo, o de un buen educador, o de un buen hombre, o de alguien que ayudó mucho a la gente. Si tú vas a las librerías y te pones a buscar libros, te vas a encontrar que ponen, no sé, un libro que hable de Jesús, pero a un lado te ponen a Buda, y a otro lado te ponen a Mahoma, y a otro lado te ponen a un filósofo, y a otro lado te ponen a un ateo. Al mismo nivel los ponen a todos. Zaqueo buscó ver quién era Jesús. Cristo había venido a Jericó, su ciudad. La fama de Cristo era grande. Las noticias llegaron volando a Jericó rápidamente. Por supuesto que entonces se entera Zaqueo, esto lo emociona. ¿Por qué? Porque él quería ver a Cristo. Por eso él fue a buscar, a ver quién era esa magnífica persona de quien tanto se hablaba. ¿Sabes tú que Cristo es una magnífica persona? ¿Sí? Dile a tu hermano, oye, Cristo es una magnífica persona. A lo mejor es una nueva persona. Dile, Cristo es una magnífica persona. No es como Buda, no es como Mahoma, no es como Hitler, no es. Él es el Señor. ¿Sí? Él es una magnífica persona, hermanos. Y lo mejor de todo es que está aquí y ahora en medio de nosotros. Amén. Él está aquí en medio de nosotros. Bueno, sin duda, parte de la motivación de Zaqueo era curiosidad, pero según el texto también había otro motivo en lo profundo de su corazón que se evidenciaría en este encuentro. Parece ser que Zaqueo tenía dudas acerca de la condición de su alma. Y tal vez haya alguien aquí que tenga también dudas acerca de la condición de su alma. Tienes que buscar a Cristo. La búsqueda de Cristo fue lo mejor que hizo Zaqueo. Hermanos y amigos que hoy nos visitan, la búsqueda de Cristo es lo mejor que podemos hacer en la vida. ¿Sí? Es lo mejor es mejor que buscar un gran tesoro. Es mucho mejor que buscar ganarse la lotería. Es mucho mejor que buscar tu jubilación. No debe haber nada más importante para nosotros que buscar a Cristo y buscar arreglar nuestra alma. Tristemente el hombre busca solo cosas que son inútiles, y peor aún cosas que hasta pueden perjudicar su alma, como por ejemplo las riquezas. El hombre busca la fama, el hombre busca la grandeza, el hombre busca amistades, el hombre busca mujeres, ser feliz de una, de otra manera, busca el renombre, busca el éxito. Pero nada de eso beneficia al alma. Sin embargo, buscar a Cristo nos va a traer beneficios eternos. Jesús dijo en Marcos 8:36 que de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre ser un gran empresario? ¿De qué le sirve al hombre si es una persona exitosísima en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios? ¿De qué le sirve al hombre si al final pierde su alma? ¿Nota la dimensión de lo que está hablando, hermanos? Bueno, pues Zaqueo buscaba ver quién era Jesús, pero se le presentó un problema. Ese problema en el verso 3 dice que no podía ver a Jesús a causa de la multitud, problema número 1, y problema número 2, porque era de pequeña estatura, estaba chaparrito. No sé cuánto me diría un hombre de, no sé, mejor ni digo, ¿verdad? Si no, se vayan a ofender a alguien por ahí, ¿verdad? Hermanos, su baja estatura presentaba un problema para él en su deseo para ver a Cristo. Grandes multitudes seguían al Señor y se amontonaban alrededor.
Entonces imagínenselo a él, chaparrito, y entre la gente, ¿verdad? Y queriendo empujar, háganse para allá, háganse para acá. Además, nadie iba a dejar que Zaqueo estuviera hasta el frente de la gente viendo a Cristo, porque ser un recaudador de impuestos eliminaba cualquier posibilidad de que le dieran cortesía a su favor. Al contrario, ¿verdad? Yo creo que andaba corriendo y lo veían chaparrito. A ver, niño, hazte un... ¡Ay, es Zaqueo!, decían. Y cuando veían que era Zaqueo, hasta el pie le cruzaban a lo mejor, ¿verdad? Este ladrón. O lo recibían con uno así en la yugular discretamente. Usted ya sabe, ¿verdad? Claro. Eso es lo que... Miren a lo que se enfrentó Zaqueo. Entonces, su pequeñez representó un problema para ver a Jesús. Y déjenme aplicarlo de esta forma. A veces hay pequeñeces en nuestra vida que no nos dejan ver con claridad a Jesús. ¿No es cierto? Pequeñeces. Sí. Pequeñeces, no sé, como el ser desordenado. Y estás en tu casa y dices, yo soy cristiano, y llegas de visita y entras al cuarto de tu hijo y lo ves todo tirado. Los calcetines por un lado, los zapatos por otro lado. ¿Y eres cristiano? Pequeñeces. Pequeñeces como ser malhumorados. Pequeñeces como ser intolerantes o perezosos, criticones, murmuradores. Y digo pequeñeces porque se solucionan rápidamente cuando le entregamos esas áreas a nuestro Señor Jesús. Entonces déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuáles son tus pequeñeces que no te dejan ver a Jesús? ¿Cuáles son tus pequeñeces que no te dejan ver a Jesús? Dios es un Dios ordenado, ¿verdad que sí? Él es un orden, Él es un Dios de disciplina. Él es un Dios estructurado. Él es un Dios ordenado. Él es un Dios, hermanos, que es puntual, ¿sí? Y hay pequeñeces que la gente afuera dice, oye, ¿a poco Cristo llegaría tarde al trabajo como tú? Y entras a las 8 y checas a las 9 de la mañana y te descuentan la hora o te descuentan un día y todavía quieres ir a recursos humanos a demandarlo al jefe. No, ¿qué pequeñeces no te dejan ver a Jesús? Y peor aún, no dejas que otros vean a Jesús en ti. Sin embargo, hermanos, con todo y el problema de su estatura, Él demostró una gran pasión por ver a Cristo. El verso 4 dice que corriendo adelante, o sea, les ganó, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí Jesús. El deseo de Zaqueo de ver a Cristo era muy fuerte, así que corrió a toda velocidad entre la multitud para encontrar un árbol al que pudiera subirse para ver a Cristo cuando Él pasaba. Ya lo dije, imaginen este chaparrito corriendo a toda velocidad. Debió haber sido todo un show. Sin duda la gente se reía de él, ¿no? Y yo te pregunto, ¿se rieron de ti cuando corriste hacia tu encuentro con Cristo? Incluso la familia, ¿no? Y dicen, miren, ya va al templo. Miren, ya va a cantar coritos. Yo tengo un amigo que me ama. Ja, ja, ja. Y se ríe la gente. Miren, ya lee la Biblia. Ya no cuenta ya no lee el memín pingüín, ahora saca aquí su Nuevo Testamento y se pone a leer la Biblia, ni el cuento vaquero. No, ya no. Por supuesto, hermanos, qué honor que la gente se ría de nosotros porque queremos ver a Cristo. ¿O no? ¿No es un honor para ti? Miren, tanto la carrera como la trepada al árbol demostraron pasión en su búsqueda de Cristo. Si queremos tener un encuentro con Cristo y si queremos tener una relación más íntima con Él, tendremos que demostrar esfuerzo y energía hacia las cosas de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que nos obstaculizan espiritualmente para la búsqueda de Dios.
Aquí la multitud impedía que Zaqueo viera a Cristo. Y hoy es el mismo obstáculo, la multitud. La multitud, sí, el mundo, la gente, lo que nos dicen, sus argumentos, las modas, la tecnología, todo eso, hermano, son obstáculos que no nos permiten buscar a Dios. Hoy la tecnología, hermanos, es una de las armas predilectas de Satanás para distraernos en la búsqueda de Dios. Porque cuando llegamos del trabajo y todo el día estuvimos en el santo celular que no tiene nada de santo, y nos acostamos y todos estamos sobre la almohada viendo nuestro Facebook, a ver quién le dio like, a ver quién le dio like, a ver quién le dio like. Claro, ya te da la medianoche y estás, ay, Señor, ay, gracias por este día. No has acabado ni darle gracias, ya te quedaste dormido. ¿Y sabe qué? Este mal ya atrapó a toda la gente, de todas las edades. No nada más es adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad que se la pasan en el Facebook. Pero les preguntas algo de la Biblia y no saben ni papa. Y esos de la tercera edad, muchos no van a venir al seminario. Van a decir, no, es que yo lo veo por Face. Distractores. ¿No? La tecnología ya atrapó al mundo, hermanos. ¿Qué es lo que nos está estorbando para venir a Cristo? Pero Zaqueo subió a un árbol para verlo. El jefe del clan de recaudación de impuestos corriendo y trepando a un árbol como un adolescente. ¿Quién lo habría pensado, no? Pero cuando hay una necesidad real por conocer a Jesucristo y el poder de su salvación, escuchen bien, no importará el qué dirán. Amén. Ningún sentimiento de vergüenza debe haber cuando se trata de buscar a Dios. Ningún sentimiento de vergüenza debe haber cuando se trata de buscar a Dios. Que no te importe el qué dirán. Pablo dijo en Romanos 1:16 que no se avergonzaba del evangelio, no le importaba el qué dirán. ¿Por qué? Porque el evangelio al cual él había creído era nada más y nada menos el poder de Dios para salvación, y no solo para él, sino para todo aquel que cree. Y Zaqueo estaba creyendo en ese poder, por eso no le importó que la gente se riera al verlo treparse como un adolescente, como un universitario a ese árbol. Se trataba de la salvación de su alma. Era algo muy importante. Que no te avergüence, hermanos, que te vea la gente entrar con la Biblia bajo el brazo. Que no te avergüence que cuando estamos grabando el video en la predicación, que te vean, que te graben, que te hagan un zoom súper poderoso, donde estés derramando tus lágrimas, donde estés llorando, donde hasta que digas gloria a Dios, ¿no? Que no te dé pena y que no le digas a la gente, es que es mi hermano gemelo que nunca te lo había presentado. No, eres tú. No te avergüences del evangelio, porque es el poder de Dios que te salvó sin merecerlo, por pura gracia. No se avergüencen del evangelio. Amén. Miren, muchos cristianos suben sus fotos a sus Facebook con sus mejores poses. Suben sus fotos en sus paseos. Ay, no, aquí en Cozumel, ¿no? Aquí en la puesta del sol. Está bien, no es pecado. Con sus amigos, en el cine, con su auto último modelo, pero no suben fotos adorando a Dios. No suben versículos de la Biblia. No suben nada que los pueda relacionar con las cosas espirituales. ¿Saben por qué?
Porque se avergüenzan del Evangelio, porque no quieren pagar el precio de la vergüenza, de la burla, de las risas y de los señalamientos, como lo pagó Zaqueo. Y si no eres capaz de usar tu Facebook para glorificar a Dios, entonces ¿para qué lo quieres? Nadie dice que la tecnología sea mala ni sea del diablo, ¿sí? Pero depende de nosotros el uso que le demos a la tecnología. O lo usas para glorificar a Dios o lo usas para avergonzarte de Dios. Ahora vamos a pasar al llamado de Zaqueo. El objetivo de él era tener una buena visión de Jesucristo mientras él pasaba por el camino, pero Zaqueo consiguió más que eso. Zaqueo consiguió más que una mirada del Señor. Cristo lo llamó. Jesucristo se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo, donde pudieron hablar personalmente. Ahí en el versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué? Le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hizo Jesús? Lo vio. ¿Qué hizo? Lo vio. Imagine la escena, por favor. ¿Sí? Subido en un árbol, aquel chaparrito, abrazado de la rama, ¿sí? Apenas si puede sostenerse, y va pasando el hombre más santo, el hombre más especial, es Dios mismo, y lo mira. ¿Cómo se le llama eso? Gracia. Todos digan gracia. Hermanos, ningún mérito había en Zaqueo para que Cristo lo mirara o lo salvara. Era un pecador digno de condenación. Si alguna vez hubo una persona sin haber hecho nada para merecer la mirada de Cristo, era él, era Zaqueo. Y ¿saben una cosa? Así fue con cada uno de nosotros, ¿no? No hicimos nada bueno para merecer su gracia. Nuestras buenas obras nunca fueron suficientes para ganarnos la mirada de Cristo. Escuchen bien, por su gracia y solo por su gracia y solo por su infinita y hermosa gracia es que Cristo dirigió sus ojos hacia nosotros aún sin merecerlo y nos salvó por su pura gracia. Wow. Por su pura gracia. Nada hicimos para que el Señor nos mirara, solo pecado, solo pecado, solo pecar y pecar y pecar y portarnos mal y ofender a Dios todo el tiempo. Pero Jesús hizo con nosotros lo que hizo con el joven rico de hace 15 días. Lo contempló y lo amó. Nos amó, hermanos. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Baja. Ahora es cierto que esta orden se refería a que Zaqueo bajara físicamente del árbol, pero también tenía el significado simbólico de la humildad que conllevaba el llamado de la salvación. Y en ese sentido la salvación es humillante. La salvación requiere que la persona reconozca que es un pecador y que Jesús es el Señor. Claro, eso es duro para la carne. Muchos por eso rechazan la salvación. ¿Por qué? Porque no descenderán en el orgullo de su corazón y mucho menos admitirán que son pecadores. El orgullo priva a muchos de la salvación. Y el orgullo está llenando cada día las cámaras del infierno. El orgullo. Pero noten lo que Jesús le dice a este hombre. Es asombroso. Debo permanecer en tu casa. Eso es claramente un llamado personal. Cristo, hermanos, vendría a la casa de Zaqueo, hablaría cara a cara con él y tendría una comunión personalizada.
Ahora, esto nos habla no solo de que la salvación había llegado a su casa, sino de que la salvación es personal. Todos digan, la salvación es personal. Amén. Sí, para ser salvos debemos tener un encuentro personal con Cristo. Un encuentro hombre a hombre con Cristo, persona a persona con Cristo. La salvación es personal. Amén. Tan personal que se encontrarán dos en una cama y uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Y a lo mejor en tu familia todos son cristianos, pero un día vendrá Cristo, hermanos. Y a lo mejor tus hijos se irán con el Señor, y cuando abras tus ojos y vayas a buscarlos en las camas, nunca más los volverás a ver, porque la salvación fue personal. Y de la misma manera a los esposos o a las esposas y a todos los que estamos aquí, hoy está la iglesia llena y podrá estar cada vez más llena, pero un día vendrá Cristo. Y puede ser que ese día, hermanos, toda la iglesia se vaya y el predicador se quede, porque la salvación fue personal. O puede ser que el predicador se fue y muchos de la iglesia se quedó porque la salvación era personal. ¿Me entiende esto, hermanos? Nuestra relación con Cristo es personal todo el tiempo. Es que mi abuelito era pastor de las iglesias fulanas de tal, y es que mi tío era pastor, y es que esto, y es que yo era el hijo del pastor, y yo es que era el hijo del diácono. Sí, pero la salvación es personal. Y al igual que Zaqueo, nos dice Jesús también igual, lo mismo: debo permanecer en tu casa. La pregunta es, ¿ya le abriste tu corazón al Señor? ¿Ya lo recibiste? Porque en Apocalipsis Jesús declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es, Señor? Soy Jesús. Ay, no, yo no quiero saber nada de religión. ¿Quién es? Soy yo, Jesús. No, yo no quiero saber nada de andar yendo a la iglesia y de andar dando dinero. No, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y cenarás tú conmigo. Es decir, tendremos una relación personal. Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar, dice el Señor. Mire, este es el único caso en los evangelios en el que Jesús se ofrece a ir a la casa de un hombre sin ser invitado. Es el único caso, se invitó solo nuestro Señor Jesús. Y esto nos enseña una gran verdad, que Cristo, oiga lo que voy a decir, no va a cualquier lugar. Él no va a cualquier casa. Él no entra a cualquier vida. Él no está en cualquier iglesia. Cristo no va a donde no es querido. Cristo no habla a quien no quiere escucharlo. Cristo no bendice a nadie que no busca la bendición de Dios. Y muchos podremos estar aquí en la iglesia y cantarnos las alabanzas de memoria y sabernos versículos de memoria, pero si realmente Cristo no es la persona más querida de tu corazón, lamento decirte que Cristo no está en tu corazón todavía. Porque hay gente que cuando se les toca el ídolo se enojan y dicen: yo ya me voy de esta iglesia porque aquí es muy duro el mensaje, porque aquí esto, porque aquí lo otro. ¿Sabes qué? Que te tocaron el ídolo. Y lamento decirte que no eres hijo de Dios. Pero bueno, Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, político, tranza, extorsionador y todo lo que quieras. Y todos lo sabían porque criticaron a Cristo. Entonces la pregunta es: ¿por qué quiso ir Cristo a la casa de este fraudulento? Muy simple la razón: porque Cristo conocía el corazón de Zaqueo. Dios conoce tu corazón, y 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 nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón.
Ahora ya sabemos entonces a qué casas va, a qué familias visita, a qué corazones quiere ir Jesús, a donde Jesús sabe que se le quiere, a donde Él sabe que se le ama, que se le busca. ¿Hace cuánto que no abres tu Biblia sistemáticamente para estudiarla? Nunca tienes años en el Evangelio, nunca has leído toda la Biblia completa ni una sola vez. Ya ni porque hay programas de lectura al año buenísimos, ni siquiera eso, hermano. Hay Biblias en audio, hay Biblias hasta que te, ¿cómo se llaman? Que hasta te actúan las voces, hasta el burrito hablando y ni así la oyen. Ah, pero soy cristiano. Cristo no va a donde no se le quiere. Miren, si nuestra casa está llena de mentiras, no creo que quiera ir Jesús. Si nuestra casa está llena de ofensas, no creo que quiera estar ahí Jesús oyendo cómo nos ofendemos. Si está llena de odio, no creo que quiera estar ahí, porque Él es amor, Él es perdonador. Si nuestra casa está llena de amargura y de falta de perdón, no creo que quiera estar ahí, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. Si nuestra casa está llena de inmoralidad, Él no va a estar ahí viendo nuestros pecados de inmoralidad, viendo pornografía, hablando en doble sentido, diciéndole mamacita a la que no es tu esposa. Él no va a estar ahí. Jesús no va a estar ahí. No va a estar en ningún lugar donde Él no se sienta querido. Hay un dicho en el mundo que dice que el que nace para maceta no pasa del corredor, ¿verdad? Pero me acordé y le voy a decir algo. Hay muchas familias cristianas que no pasan de su nivel. ¿Saben por qué? Porque no cambian, porque son los mismos, porque no entienden. Y Señor, ¿por qué a mí no me bendices? Porque eres un murmurador de primera. Y Señor, ¿por qué yo no siento tu presencia aquí en mi casa? Señor, ¿por qué tú a mí no me hablas? ¿Por qué todo se me complica? ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy allí contigo. Porque tú me has corrido con tus actitudes. Porque tú me has hecho a un lado con tu vida pecaminosa. Y no pasan del mismo nivel. Y claro, cuando ven que otros prosperan espiritualmente, económicamente y de lo que tú quieras, son los primeros en enojarse y en murmurar, decir, ya te enteraste, ya supiste, mira que aquel. No, hermano, es que hay diferencias, porque el que bendice es Dios, ¿sí? De Él viene la bendición de Dios. Bueno, la historia dice que cuando Jesús llama a Zaqueo, se apresuró y descendió y lo recibió con gran alegría. Ojalá y todos respondieran al llamado de Cristo como lo hizo Zaqueo, ¿verdad? Ojalá y todos se bajaran de su orgullo con esa rapidez. Esta forma de bajar del árbol de Zaqueo es muy loable, hermanos. Pero también es un contraste con la realidad que se vive hoy en día, porque la mayoría de la gente, incluso cristianos, arrastran prácticamente sus pies en los asuntos espirituales. Son como caracoles, ¿verdad? Que como que avanzan pero no avanzan. Como que parece que la llevan, pero en realidad no. Ya cuando los conoces y platicas dices, no, este está peor, ¿no? Pero Zaqueo fue lo contrario, lo recibió con alegría. Él estaba encantado de que Cristo viniera a su casa. Y esta es la clave de la felicidad. ¿Tú quieres felicidad en tu hogar? Yo sí, hermanos. A ver, levanten la mano el que quiera felicidad en su hogar.
¿Sabes cuál es la clave? Baja tu mano. Que recibas a Cristo en tu casa, recibe a Cristo en tu familia, recibe a Cristo en tu trabajo, en tu negocio, recibe a Cristo en tu corazón con alegría. Con alegría. ¿Con qué dijimos? ¿Qué razón tuvo el salmista cuando dijo, en tu presencia hay qué? Hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra, Señor, hay solo sufrimientos. A tu diestra hay solo problemas. A tu diestra hay solo limitaciones. No, a tu diestra hay ¿qué? Delicias o placeres para siempre. Y lo dijo un hombre, David, déjeme decirle, que experimentó tratos durísimos con Dios, pero él sabía lo que decía. ¿Tú experimentas las delicias de Dios en tu vida? ¿Las has estado experimentando, hermanos? Aún en la escasez, aún en la pobreza, aún en la enfermedad, aún en los problemas, puedes decirle como David, en tu presencia tengo plenitud de gozo, Señor, y a tu diestra hay delicias para siempre. Porque el mundo trata miles de formas de ser feliz, pero todos sus caminos dejan afuera a Cristo porque buscan su felicidad en el dinero, buscan su felicidad en todo lo mundano, y esa es la razón por la que nunca van a traer la verdadera felicidad a sus hogares. Cristo debe estar en el corazón para que la felicidad esté allí mismo en el corazón. El infierno no es un lugar de felicidad. El infierno es un lugar de llanto, de lloro y crujir de dientes. Pero en el cielo donde está Cristo hay felicidad, y Dios enjugará toda lágrima. ¿Sí? Y mira, y si tu familia le abre su corazón a Cristo, y si tú mueres y te vas primero que alguien de tu familia a Cristo, cuando ellos lleguen al cielo, te tengo una buena noticia: los vas a reconocer y vas a tener mucha felicidad. Y otros dirán, pero ¿y mi papá, que nunca creyó en Cristo y se quedó? Me va a dar una gran tristeza. La tristeza no va a existir en el cielo. Dios te va a borrar el cassette, porque en el cielo no hay llanto y no hay dolor, no hay tristeza. En su presencia solo hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué esperas para predicarle a tu familia de Cristo? Ellos sí van a tener memorias, porque ahí tenemos a un hombre rico quemándose en el infierno, pidiéndole por favor a gritos a Abraham, diciendo, levanta a Lázaro entre los muertos para que le diga a mis hermanos que hay un lugar de tormento como este y que no vengan aquí como yo. Y Abraham le dijo, no, Señor, a los Moisés y a los profetas tienen la escritura, que los oigan, porque aunque yo levante a Lázaro de entre los muertos, ni así se persuadirán, ni así creerán. Entonces en el infierno habrá recuerdos y habrá tristeza y habrá llantos y en el dolor. En el cielo no. Y Zaqueo se convirtió. Bueno, esta conversión de Zaqueo tenía que evidenciar cambios para que sea una conversión legítima. Cuando un pecador se convierte, tiene que haber grandes cambios que evidenciarán la conversión de su alma. Cuando no vemos al alcohólico, o cuando no vemos que el alcohólico deja el alcohol, ni el adúltero al amante, o cuando vemos que el joven no quiere dejar los antros ni las cosas indebidas, cuando vemos que las personas no abandonan sus pecados, podemos sospechar que la conversión no ha tenido lugar realmente. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si alguien es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas. ¿Cuáles fueron esos cambios que se produjeron en Zaqueo? Número 1, se puso en pie. Zaqueo se puso de pie en el versículo 8. Este ponerse de pie significa que produjo en su conversión piedad, es decir, se convirtió en un hombre piadoso. Se puso de pie y le dijo, Señor, Señor. Ahora Jesús no era un buen hombre, era el Señor.
Antes de su conversión, Zaqueo tenía poco que ver con Dios. Zaqueo pisoteaba las leyes de Dios en su vida profana. Era propio de los publicanos usar el nombre de Dios en vano, pero ahora, con gran respeto, se dirige a Jesucristo y le dice: Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿y Jesús es Señor ya en nuestras vidas? ¿Sí? Jesús es Señor en nuestra casa. Él señorea en nuestro hogar, ¿de verdad? Él es el Señor donde quiera que vamos. ¿Nos dejamos dirigir por Él? En las vacaciones pasadas que tuve con mis hijos, les voy a contar una anécdota breve. Estábamos ahí y mis hijos se les antojó un churro. Entonces veo el puestecito, el carrito de churros, y no había nadie, estaba solito el carro. Entonces yo llego y le digo: ¿me da un churro? Pero a unos 5 metros de distancia atrás del puesto estaba un americano. Estaba formado en los churros. Yo dije: ¿qué hace 5 metros atrás formado para un churro, verdad? Pues yo no sabía que él estaba formado allí. Entonces cuando pido el churro, titubea el de los churros, y mis hijas se dan cuenta y me dicen: papá, te metiste a la fila, el Señor estaba ahí formado. Entonces ya volteé y les dije: ay, perdón, es que no me di cuenta, pero pues pásele adelante. Y me llama el americano con mis hijas y le dice a mis hijas en inglés, y luego mis hijas me lo dijeron a mí en español: papá, dice el Señor que es el primer mexicano que él conoce que cuando se mete a la fila y se da cuenta de su equivocación, le pide una disculpa. Digo, no quiere decir que todos los mexicanos sean malísima onda, pero muchos sí, ¿verdad? Y entonces yo me quedé sorprendido, y él se reía como de asombro. Pero yo pude decir: ¿y qué hace este señor 5 metros allá transformado? Si la fila es aquí, ¿no? O yo puedo hacerle como muchas señoras que se meten en las filas de los bancos y dicen: no, es que primero las damas, ¿verdad? Bueno, ¿y la educación? ¿Y el respeto? ¿Y la luz de Cristo? Además, este hombre, como segundo fruto de su conversión, se volvió generoso. Él dijo: la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Un hombre que dudó en extorsionar a la gente como Zaqueo, un hombre que no dudó en extorsionar a la gente como lo fue Zaqueo, ahora está dispuesto a entregar su dinero a la gente que está en necesidad. Y con mucha generosidad, no cualquier cosa. No dijo: voy a dar una ofrenda, ¿verdad? O voy a dar. No, él dio la mitad de sus bienes, que eran muchísimos. Hermanos, así es como obra un corazón agradecido con Dios. ¿Ustedes están agradecidos con Dios? Mire, hoy hay mucho problema en las iglesias en el tema del diezmo y de la ofrenda. No, que yo no quiero diezmar, no, que yo no quiero ofrendar. Ok, está bien, les voy a decir algo. Miren, el diezmo era el requisito y el impuesto mínimo en el Antiguo Testamento, obligatorio, que todo judío piadoso, todo hijo de Dios tenía que entregar a la sinagoga. Hoy ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Ya no es una obligación entregar el diezmo, ya no. ¿Me están oyendo? Escúchenlo bien, porque ha de ser como la segunda vez que digo esto. Ya no estamos bajo la ley y no es nuestra obligación entregar el diezmo, porque ya no estamos bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia de Cristo, el apóstol Pablo y Jesucristo nos enseñaron que ahora el Hijo de Dios no da el mínimo impuesto del 10% a la obra de Dios, sino da generosamente y da con liberalidad, y dice que cada uno aparte a la semana según haya prosperado. Entonces ya no es el diezmo, porque en el Antiguo Testamento era la obligación y el mínimo el 10. Ahora en la gracia, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ya no es el 10, debería decir el 15, el 20, el 30 o hasta el 40%, según haya prosperado cada uno. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que estoy diciendo es que cuando
la obra, cuando uno se vuelve generoso para con Dios, para la obra de Dios y para la gente en necesidad, esa es una de las evidencias de una persona que se ha convertido genuinamente a Cristo, que entiende que lo suyo no es suyo, que lo suyo es parte para él, parte para Dios, y que tiene que tener los ojos bien abiertos para que cuando alguien esté en necesidad lo ayude, sea quien sea. Y es que cuando hemos recibido el mejor regalo de todos, que es nuestra salvación, pues lo que damos ahora a Dios es mucho mejor que nunca. ¿A poco no, hermanos? Porque ahora es en agradecimiento a Dios. Ay, Señor, ahí te va el diezmo, el 10%. No, hermanos, que nadie dé con tristeza ni por obligación, dice la Escritura. Ay, Señor, es que tengo que dar el diezmo. No tienes que darlo. Ya no estás bajo la ley. Ahora estás bajo la gracia. Ahora es cuánto le amas, ahora es cuánto le agradeces al Señor, es cuánto estás dispuesto a darle a Dios. Y eso es algo que el Señor obra de forma personal en los corazones de cada uno de nosotros. El que es generoso, dice Proverbios, prospera. El que reanima será reanimado. Lucas dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Pablo dijo, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Número 3, se volvió compasivo. Porque dijo, doy a los pobres. Antes los estafaba, ahora está preocupado por ellos. Cuando una persona se convierte, la compasión aumenta enormemente en el corazón. Vivimos en un mundo cruel, en un mundo feroz y en un mundo insensible. Pero cuando uno se convierte a Jesucristo, Cristo suaviza el corazón y comienza a ser sensible a la necesidad de otros. Ahora muchos pobres aquí estarán diciendo, no, yo soy pobre, ojalá y me den. Bueno, los pobres de los que habla Zaqueo no eran los perezosos. Los pobres de los que habla Zaqueo no eran los inmorales, porque la inmoralidad mete a la gente en una pobreza irremediable. Los pobres de los que habla Zaqueo no eran los que se quedaron pobres por apostar o por jugar la lotería o el alcohol o por irse a Las Vegas o por los vicios. No, hermanos, los pobres en nuestro texto eran aquellos que lo eran debido a circunstancias como enfermedades, accidentes y tragedias. Situaciones que estaban fuera del control de esas personas. A esos hay que ayudarlos sin titubear. Amén, hermanos. Y Dios te los va a traer, para probar lo que hay en tu corazón. Señor, ¿por qué no me das más? Porque tú no das. ¿Por qué no me bendices, Señor? Porque tú no bendices a nadie. Señor, ¿por qué tú no me prosperas? Porque a ti no te interesa prosperar a otros, ayudar, ser de bendición para nadie. Porque si te doy más, te pierdes. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Dios quiere evitar eso en su pueblo. Pero cuando Dios ve que el pueblo de Dios no tiene problema en ser generosos con Dios, en ser generosos para la obra de Dios y en ser generosos para la demás gente, mire, Dios le da a manos llenas, porque Dios es bueno. Por eso en Malaquías dijo, pruébenme ahora en esto, pruébenme. Si no, os abriré las ventanas y derramaré bendición sobre todo hasta que sobre y abundo. Ahora esa prueba en Malaquías era respecto al diezmo. Pero no estamos hablando del diezmo del Antiguo Testamento, estamos hablando de que nosotros podemos ir a Dios y decirle, Señor, mira, pues tú me enseñas a dar, ¿verdad? Y yo quiero ver si lo que tú dices es así, pero Dios quiere que lo hagas de corazón. ¿Sí, hermanos? Déjenme ir rápido. Número 4, se volvió honesto. Ya estoy terminando. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es una declaración donde admite haber engañado a otros y está dispuesto a hacer un trabajo de
restitución. Todos digan restitución. ¿Cuántos supuestos cristianos andan tranquilos por la vida debiéndole a la gente? La verdadera conversión restituye. Si le quedaste a deber a alguien, págale. Restitúyele. Pastor, pero eso ya tiene 15 años. Paga. ¿Y cómo le hago? I don't know, my friend. Busca a Dios. Pastor, pero es que es tan difícil, ya no tengo la manera. Restituye. Pregúntale a Dios, Él te va a decir cómo. Si le debes amor a tu esposa, si le debes atención, restituye. Si le debes tiempo a tus hijos, restituye el tiempo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo, porque no puede el buen árbol dar mal fruto, y tampoco puede el árbol malo dar buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene la maravillosa respuesta de Jesús a este hombre recién convertido. Jesús le dijo en el versículo 9 y 10 de nuestro texto: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La posición de Zaqueo cambió de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios o un hijo de Abraham. Hermano, este sin duda fue el mejor día de su vida. Y en esto estamos de acuerdo. Ningún día es más grande que el día en que la salvación vino a nuestra vida. Amén. Y es que la mayor necesidad del hombre es el perdón por sus pecados. Y cualquiera puede obtener ese perdón al recibir a Jesucristo en su corazón. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cristo no solo se sentó y esperó a que los perdidos vinieran a Él. Él fue tras ellos. Él fue a Samaria a buscar a la mujer perdida en el pozo, y en esta ocasión pasó por Jericó para buscar a Zaqueo. En nuestro caso nos buscó y nos rescató también. A algunos de las drogas, a otros del alcohol, a algunos de alguna enfermedad incurable, a algunos de la brujería, a otros de la idolatría. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dijo Jesús que vino a rescatar lo que estaba perdido, significa que la comisión involucró a las peores personas del mundo. ¿Quiénes son? Dígalo sin miedo. Nosotros somos las peores personas del mundo. Él dijo: no he venido a llamar a justos. Es una frase irónica, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo escribió: porque a duras penas alguien puede morir por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún borrachos, marihuanos, mal hablados, adúlteros, fornicados, etcétera, 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 que Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Dale fuerte tu aplauso. Termino con esto. Pecadores, esta es la peor gente de la sociedad, los pecadores, pero esa es la gente que más necesita a Cristo. Amén. Cierren sus ojos, humillen su rostro, por favor, y comience a orar usted ahí con Dios en relación a este tema. Yo quiero hacer una invitación a la salvación. Los demás orando, por favor. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, haz lo que Zaqueo, ven corriendo a Cristo y dile al Señor: te quiero en mi vida, Señor. Te quiero en mi casa, en mi familia. Te quiero en mi corazón. Quizá tú seas un hombre como Zaqueo, que tu vida ha estado llena de muchos pecados.
Sin embargo, si tú estás aquí es porque tú también quieres ver quién es Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el ser más bondadoso, misericordioso, amoroso, bueno, justo, santo y perfecto. Jesús es Dios. Y Jesús hoy quiere venir a tu vida para estar en tu casa. Solo tienes que hacer algo. Haz lo que hizo Zaqueo. Humíllate. Bájate de tu orgullo. Bájate de tu orgullo y ábrele tu corazón a Él. Si nunca lo has hecho y es primera, segunda o tercera vez que vienes a una iglesia como esta, ponte de pie en tu lugar si quieres recibir a Cristo y déjame orar por ti. Ahí te vas a quedar en tu lugar, pero toma la decisión más importante de tu vida hoy. Si realmente quieres ser parte de la familia de Él. Si hay alguien que quiera correr a Cristo como Zaqueo, póngase de pie. No te avergüences. Ahí en tu lugar quédate de pie. Los que quieran aceptar a Cristo, bienvenido allá atrás, bienvenidos aquí al frente también. Hay alguien más que quiera como Zaqueo recibir la oportunidad que Jesús entre a tu casa, que transforme ese ambiente de pleitos, de maldiciones. Él lo puede hacer, solo tienes que bajarte del árbol de tu orgullo, de tu arrogancia y decirle: Señor, aquí estoy. Bienvenidos todos los que se están poniendo de pie. Mira, Zaqueo era un hombre rico, era un hombre importante, era un jefe de los publicanos, no era cualquier persona. Y sin embargo él decidió en su corazón humillarse delante de Dios. ¿Y tú por qué no tomas esa decisión? Somos iguales todos. Dobla tu corazón a Cristo, humilla tu cerviz. Si hay alguien más, además de todos los que ya están de pie, póngase de pie ahora mismo ahí en su lugar y experimenta a Cristo, vive a Cristo. Deja que Cristo sea el Señor de tu vida. Es fácil. Tú harás lo que está en tus manos y Él hará lo que tú no puedes hacer. Él es Dios y nosotros somos hombres. Las personas que están a su lado, volteen por favor ahí, y si ven a alguien que se puso de pie a un lado, párese y ore por ellos. Ustedes me van a ayudar a dirigir la oración. Ponga sus manos sobre sus hombros nada más. Rápidamente, por favor, sal de tu lugar y acércate. Ahí, por favor. Ahí, ya alguien tenía que estar orando ya por este joven ahí. Rápidamente. Eso es. Si hay alguien más, repitan después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti. Si alguien puede orar por la hermana de rojo ahí. Gracias. Señor, reconozco que mi maldad me separa de ti. Reconozco que mi arrogancia, mi orgullo no me ha dejado ver con claridad a Cristo. Pero hoy vengo delante de ti humillado a decirte, Señor, que si tú no entras rápidamente a mi corazón, a mi hogar, a mi vida está destruida. Ya no tengo más opciones a dónde ir. Solo tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida. Y por eso estoy aquí recibiéndote, porque creo que eso eres, el camino, la verdad y la vida. Por favor, perdóname, Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor. Pon tu luz en mis tinieblas para que te pueda ver. Dame de tu gracia. Gracia significa favor. Dame más gracia. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Satanás no estará contento de esto, pero ahora tú tienes a Dios de tu parte. Ahora tú tienes la protección de Dios alrededor y sobre ti. Ahora Jesús está dentro de ti. Dile al Señor:
Señor, escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas por segunda vez, acuérdate de mí y llévame contigo, Señor, y úsame para hacer salvación a mi familia que también está perdida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la iglesia se pone de pie, por favor. Levanten sus manos al Señor. Cierren sus ojos. Y ahora todos vamos a orar. Ustedes oren al Señor. Un punto muy importante de esta enseñanza es que hay detalles pequeños que no te dejan ver a Jesús. Y mencionamos algunos, pero puede haber otros que no te dejan ver a Jesús. Entrégale esos pequeños detalles a Jesús. Puede ser el desorden en tu vida, la arrogancia o la mentira o el orgullo o el pleito, la deshonestidad. Hay cosas que no te están dejando ver a Cristo. Con tus manos levantadas, entrégaselas al Señor. Tú y Dios, tú y Dios. Toma este tiempo de relacionarse con Dios. Todos cierren sus ojos. Yo no quiero que nadie me vea a mí, por favor. Quiero que piensen en su relación con Cristo. Y quiero que busque, por favor, a Jesús. Él está aquí, Él está a la puerta y llama. Él está tocando la puerta. El que abra la puerta, dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te dice que quiere tener una relación de amor contigo, una relación de intimidad contigo. Pero el Señor te dice en esta tarde, necesito que me entregues esos pequeños detalles que tú sabes que no te dejan ver con claridad mi reino. Entrégame esas pequeñas áreas que tú consideras pequeñas, pero que no son pequeñas, te están estorbando para ver mi reino. Entrégamelas, dice el Señor, porque yo quiero abrirte bien los ojos y revelarte realmente las Escrituras, la vida espiritual. Si tú quieres eso al Señor, sé sincero, sé sincero. Sé sincero y dile, heme aquí, Señor. Te entrego esto, te entrego aquello, el mal carácter, el mal genio, te entrego el odio, el rencor, te entrego, Señor, la amargura del corazón, te entrego que soy iracundo, te entrego, Señor, que soy una persona insensible, frío, que no ayudo a la gente, que no he sido generoso con la obra de Dios. Te entrego mi impuntualidad, mi informalidad, mis pecados, mis pensamientos. Señor, le he debido a mi esposa amor, atención y no lo he restituido. Te entrego esto, Señor. A mis hijos les debo tiempo y no se los he restituido. También te lo entrego, Señor. A ti, Señor, te debo servirte, Señor, y aún así, Señor, no he restituido eso. Perdóname. Me presento delante de ti. Te presento mi vida. Te pertenece, es tuya, Señor, y de nadie más. De nadie más. De nadie más. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Te adoramos. Como Zaqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Soy pequeño de más, dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Una vez más. Como Zaqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda llegar, solo para verte,
mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Soy pequeño de más, dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Dile fuerte: entra en mi casa. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Entra en nuestras casas y no te vayas de esta iglesia, Señor. Digamos: como Zaqueo quiero subir a lo más alto que yo pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Soy pequeño de más, dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Una vez más. Como Zaqueo quiero subir a lo más alto que yo pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Soy pequeño de más, dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Díselo apasionadamente al Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Díselo más fuerte. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona
estructura, sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro, son las voces, digan fuerte. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Una vez más. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí, que se oiga. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí, no te canses. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona. Sí, Señor, sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí, más fuerte. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana mis heridas. Enséñame a ser santo, enséñame. Yo quiero amarte y quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias, Señor, por haber entrado a mi casa, a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mi iglesia. Gracias, Señor. Gracias por dirigir tu mirada a mí. Gracias sobre gracia, sobre gracia. Te damos la gloria, Señor. Despídenos en paz con tu bendición. Toca las vidas, Señor, de tus hijos. Quita toda enfermedad de tu pueblo, Señor. Quita toda pobreza de tu iglesia. Dale un trabajo al que no lo tiene, Señor. Trae paz, trae gozo, trae felicidad a las familias de esta iglesia. Y llévanos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale fuerte tu aplauso al Señor.